No vas a creer lo que este exitoso CEO experimentó en su propia aerolínea, Posen, como un pasajero regular, cuando quiso probar el servicio. Pero lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Mira hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia y descubre la verdad detrás de su experiencia. No olvides dar like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión importa. Leonard Grayson, el renombrado CEO de Skyline Airlines, siempre se había enorgullecido del alto estándar de los servicios que ofrecía su compañía. Sin embargo, sabía que la perspectiva de un CEO podía estar a menudo sesgada por la distancia con las operaciones diarias. Decidido a ver las cosas desde el punto de vista de sus clientes, decidió tomar un vuelo en clase económica en uno de sus propios aviones, vestido de manera casual y sin ninguna señal de su estatus. En el vuelo SL-204 a Borden, Leonard se dirigió al mostrador de facturación temprano, mezclándose con los demás pasajeros. Aunque esperaba una experiencia sin incidentes, no pudo evitar notar las miradas ocasionales del personal del aeropuerto que parecían curiosos por este hombre bien vestido viajando solo, sin ningún acompañante ni alarde. Sin embargo, él estaba acostumbrado a esas miradas. Un hombre de su posición, sin importar su vestimenta, rara vez pasaba desapercibido. Los controles de seguridad fueron rutinarios. Pero mientras Leonard navegaba por la terminal concurrida, era consciente de un aire subyacente de escrutinio sutil, casi no expresado. A pesar de las miradas pasajeras, mantuvo su enfoque firme, recordándose que este viaje era para permanecer bajo el radar y experimentar el servicio de su compañía desde la perspectiva de un cliente. Cuando finalmente abordó y encontró su asiento, Leonard se sintió complacido de que su experimento no hubiera sido notado ni por la tripulación ni por los pasajeros. Tomando un asiento junto a la ventana, se sentó en silencio observando. Los pasajeros continuaban abordando. Todo parecía estar progresando sin problemas. Pero cuando levantó la vista, notó a una alta asistente de vuelo rubia moviéndose por el pasillo, inspeccionando boletos y ayudando a los pasajeros a acomodarse. Llevaba un uniforme impecablemente planchado con un brillante pin de Skyline Airlines. Su sonrisa cálida mientras saludaba a los viajeros. Sin embargo, cuando se acercó a la fila de Leonard, su comportamiento amigable cambió. Lo miró con escepticismo, con las cejas fruncidas de una manera que no era nada acogedora. Deteniéndose en su fila, se inclinó y preguntó, ¿está usted en el asiento correcto, señor? Su tono era excesivamente formal con un filo agudo que sugería que no creía del todo que él perteneciera allí. Leonard hizo un leve gesto de asentimiento y extendió su boleto. Sí, este es mi asiento. Ella lo escaneó rápidamente, su expresión sin cambios antes de devolvérselo y ofrecer una sonrisa forzada y tensa. Muy bien, gracias, murmuró, y con una inclinación de cabeza cortante, se movió a la siguiente fila. Leonard notó que murmuraba algo entre dientes, pero no pudo entender las palabras. Lo dejó pasar, decidiendo darle el beneficio de la duda. Tal vez simplemente estaba teniendo un día largo. Leonard continuó observando a los pasajeros mientras encontraban sus asientos, y notó las interacciones entre los asistentes de vuelo y los viajeros. Laura, la asistente de vuelo rubia que le había interrogado, ahora avanzaba por el pasillo, saludando a otros con una sonrisa amigable y una naturalidad que no había visto cuando se dirigió a él. A los demás pasajeros les daban la bienvenida con gestos cálidos y asentimientos educados, y a él le intrigaba el contraste. El avión pronto se llenó, y los últimos pasajeros se acomodaron en sus asientos. Cuando las puertas de embarque se cerraron, Leonard miró hacia donde estaba Laura, quien se preparaba para recorrer el pasillo con el primer servicio a bordo. Ella miró en su dirección, su mirada se detuvo por un instante con un leve ceño fruncido antes de que se girara hacia otro pasajero con su habitual expresión agradable. Leonard sintió una extraña punzada de inquietud mientras ella se acercaba, ignorándolo una vez más. Sus movimientos se volvieron rígidos cada vez que pasaba por su fila. Se recordó a sí mismo nuevamente que su objetivo era observar, entender la experiencia del pasajero de primera mano. La razón por la que había venido de incógnito era para eliminar cualquier expectativa de trato preferencial. Pero la tensión cada vez más evidente no era algo que hubiera anticipado. Leonard volvió su atención hacia la vista fuera de la ventana, respirando profundamente y eligiendo dejar pasar el incidente. Estaba allí para experimentar la realidad de volar en su propia aerolínea, después de todo. Y tal vez la situación mejoraría a medida que el vuelo continuara. Pero la persistente sensación de hostilidad, especialmente porque las interacciones de Laura con los demás pasajeros seguían siendo tan amistosas, lo mantenía alerta. Leonard decidió no abordar el tema de inmediato, eligiendo en su lugar esperar y ver si su actitud hacia él mejoraba. Mientras los asistentes de vuelo hacían los preparativos finales,
se recostó en su asiento, decidiendo que lo que observara durante este viaje sería una valiosa perspectiva sobre la realidad de los estándares de servicio de su aerolínea. A medida que el vuelo se asentaba en su curso, Leonard observaba a los asistentes de vuelo continuar con su trabajo. Su profesionalismo era evidente en sus interacciones atentas con otros pasajeros. Sin embargo, Laura parecía reservar un tono y una expresión diferentes cada vez que lo miraba. Mientras los demás recibían sonrisas corteses y asistencia servicial, Leonard era recibido con miradas rápidas y despectivas. O peor aún, con una total indiferencia. Después de un tiempo, Laura regresó por el pasillo para comenzar a servir bebidas. Leonard se sentía un poco sediento y esperaba llamar su atención de manera educada cuando pasara. Ella llegó a su fila sosteniendo una bandeja con una variedad de refrescos, sus ojos recorriéndolo como si fuera invisible. Leonard levantó ligeramente la mano, manteniendo un tono ligero. «Disculpe, ¿podría darme un vaso de agua, por favor?» La mirada de Laura se volvió fría y despectiva. «Le atenderemos cuando podamos, señor», respondió. Su voz apenas disimulaba la impaciencia. Su tono era agudo, casi hostil, haciendo que Leonard sintiera que la estaba incomodando solo con preguntar. «Por supuesto», respondió Leonard educadamente, eligiendo no desafiar su reacción. Mantuvo su tono tranquilo, ocultando su sorpresa. No había esperado semejante desprecio tan evidente, especialmente considerando que estaba pidiendo lo más simple. A medida que ella avanzaba, Leonard notó que servía a cada pasajero después de él con su comportamiento amistoso habitual, ofreciendo bebidas e incluso intercambiando algunas palabras amigables. Su actitud parecía más que una simple irritación pasajera. Se sentía intencional. No pudo evitar preguntarse si estaba siendo juzgado por su vestimenta modesta o por su decisión de viajar solo. Cuando ella regresó por el pasillo por segunda vez, Leonard decidió intentarlo de nuevo. Después de todo, todos los clientes merecen un servicio equitativo. Una vez más, hizo un gesto ligero, tratando de captar su mirada, pero Laura pasó junto a él, ignorando por completo su intento. Continuó con su servicio, asegurándose de que los demás pasajeros estuvieran bien atendidos, haciendo pausas para ofrecer bocadillos y bebidas, pero saltándose intencionalmente su fila. Este patrón continuó, cada negación añadiendo otra capa de incomodidad y frustración. Decidido a mantener la calma, Leonard se recostó, concentrándose en su propósito de estar allí. Su objetivo era experimentar el servicio estándar que su aerolínea ofrecía. Y lo que estaba presenciando ahora parecía estar a mundos de distancia de los valores que Skyline afirmaba tener. Varias filas más adelante, Leonard vio a Alex, el otro asistente de vuelo, sirviendo bebidas con una sonrisa cálida. Animado por su actitud más amigable, Leonard intentó llamar su atención. En cambio, cuando Alex se acercó a su fila, Leonard hizo una solicitud educada para una comida, habiendo notado que el servicio de comida ya había comenzado. «Disculpe, ¿podría conseguir algo de comer?», preguntó Leonard, manteniendo su tono calmado. Alex lo miró, su expresión endureciéndose ligeramente. «Lo siento, ya no tenemos comidas disponibles», respondió bruscamente, sin mirarlo a los ojos por más de un segundo antes de continuar. Leonard observó que otros pasajeros, incluso aquellos que se habían sentado justo después de él, todavía estaban recibiendo sus comidas. Este trato parecía más deliberado. Con cada interacción, Leonard se recostaba, con un nudo de frustración formándose en su pecho. No solo lo estaban ignorando, sino que parecía como si sus simples peticiones fueran recibidas con un desdén intencionado. Tratando de mantenerse distante, se dijo a sí mismo que, después de todo, esa era la razón de su viaje, ver las cosas como las podría experimentar un pasajero ordinario. Varios minutos después, Laura volvió a subir por el pasillo, esta vez llevando una bandeja con tazas de café. Leonard, decidiendo que al menos podría tener una bebida caliente, hizo un gesto discreto, esperando que esta vez ella pudiera responder sin hostilidad mientras se acercaba a su fila. Sin embargo, su paso se ralentizó y Leonard notó una leve sonrisa burlona formándose en su rostro. Ella se inclinó como si fuera a ofrecerle la bandeja, pero en un movimiento rápido, la inclinó bruscamente, haciendo que una taza de café caliente se derramara directamente sobre su regazo. Un dolor ardiente se extendió por su piel mientras el líquido caliente empapaba su ropa, y no pudo evitar inhalar rápidamente por la punzada. Instintivamente, buscó una servilleta para limpiar el café. Pero Laura no hizo ningún movimiento para ayudarlo. En cambio, se echó hacia atrás con una expresión casi satisfecha en su mirada. «Oh, querido», dijo con fingida preocupación, sus labios curvados en una ligera sonrisa. «Parece que alguien está un poco torpe hoy, ¿verdad?»
No se molestó en ofrecerle una disculpa ni ninguna forma de ayuda, dejando a Leonard atónito y dolorosamente consciente de las miradas despectivas de los pasajeros a su alrededor. ¿Podría al menos conseguir una servilleta?, preguntó. Su voz, controlada pero firme. Laura levantó una ceja, su tono cargado de sarcasmo al responder: lo siento, señor, estamos sin servilletas. Sin decir otra palabra, se alejó, dejando a Leonard lidiar con el desorden por su cuenta. Leonard sintió el peso de las miradas de juicio de los demás pasajeros. Su rostro se sonrojó de vergüenza e incomodidad, la hostilidad, la manera calculada en la que ella lo había ignorado y humillado, cada acción se sintió como un agravio personal. No pudo evitar preguntarse si alguien más notó lo descaradamente poco profesional que había sido su comportamiento. Tratando de recuperar la compostura, Leonard respiró hondo. Su aerolínea, Skyline, se basaba en principios de respeto y altos estándares de servicio. Pero su experiencia en este vuelo había mostrado todo lo contrario. Había venido para observar, para obtener información sobre cómo eran tratados sus pasajeros. Y cada momento solo intensificaba su comprensión de que se necesitaban cambios significativos. Mientras se recostaba, Leonard se resolvió a seguir observando sin reaccionar. Por ahora, mantendría su silencio, esperando el momento hasta tener una comprensión completa de lo que sus clientes podrían estar soportando. Pero una cosa estaba clara, ahora estaba más decidido que nunca a abordar estos problemas directamente. Claro, aquí está tu traducción al español mexicano, manteniendo el formato original. A estas alturas, la paciencia de Leonard se estaba agotando. La humillación que había soportado de parte de Laura y Alex iba más allá de las miradas despectivas y las respuestas poco amistosas. Su trato había escalado a una hostilidad abierta, con cada interacción convirtiéndose en un insulto deliberado. Mientras esperaba que continuara algún servicio restante, Leonard notó a Laura al otro extremo de la cabina, evitando mirarlo intencionalmente mientras atendía a los demás pasajeros. Ahora ella sonreía, incluso reía con algunos de ellos, sin mostrar la animosidad que había teñido sus interacciones con él. Estaba claro que su comportamiento hacia él no era un accidente. Pasó una hora y Leonard decidió hacer un último intento por romper el tenso silencio y recibir el servicio que parecía disfrutar cada otro pasajero. Cuando Laura pasó cerca, él dijo educadamente: disculpe, ¿podría darme un vaso de agua, por favor? Laura se detuvo. Una expresión de irritación cruzó su rostro mientras se giraba hacia él. ¿Tú otra vez?, murmuró con un tono despectivo. Estamos atendiendo a todos, señor, como puede ver, pero no he recibido nada, respondió Leonard, logrando mantener la calma en su voz. Podía sentir cómo aumentaba la tensión, pero se negó a dejarlo ver. Esto seguía siendo su experimento, su prueba de los estándares de la aerolínea, sin importar lo mal que se estuviera desarrollando la experiencia. Laura le dirigió una sonrisa apretada que no contenía calidez. Bueno, lamento que no esté satisfecho con el servicio, dijo ella, su voz goteando sarcasmo. Pero no podemos cumplir con las expectativas de todos, ¿verdad? Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó. Leonard, sintiendo el peso de las miradas de otros pasajeros sobre él, se recostó en su asiento. Quería creer que era un malentendido o un incidente aislado, pero sus palabras y acciones sugerían lo contrario. Este era un esfuerzo dirigido para hacer que se sintiera incómodo, recordándole que era un extraño. A medida que el vuelo continuaba, el comportamiento de Laura solo empeoraba. Ella y Alex pasaban por su fila varias veces, ofreciendo bebidas, bocadillos y toallas calientes a todos a su alrededor, pero ignorándolo por completo. Cada vez que Leonard intentaba hablar, lo esquivaban, ignorándolo como si no existiera. Ya no podía negar la sensación de alienación, de ser deliberadamente excluido, que parecía impregnar cada interacción. Finalmente, cuando el avión comenzó a descender y los pasajeros empezaron a prepararse para el aterrizaje, Leonard notó un cambio en la expresión de Laura. Ella intercambió miradas con Alex, su rostro adoptando una expresión de desagrado antes de que Leonard pudiera siquiera considerar pedir ayuda o solicitar algo más. Laura se le acercó una vez más. Señor, dijo en una voz lo suficientemente alta como para que las filas cercanas escucharan. Hemos recibido algunas quejas de otros pasajeros sobre su comportamiento. Al parecer, ha sido disruptivo y difícil. La boca de Leonard se abrió en shock. Apenas había hablado con alguien, excepto para solicitar un servicio básico, y sabía que no había causado ningún disturbio. Pero las palabras de Laura resonaron claramente, y pudo sentir a otros pasajeros voltear a mirarlo, sus expresiones una mezcla de confusión y curiosidad. Disculpe, respondió, haciendo su mejor esfuerzo para mantener la calma. No he hecho nada para molestar a nadie.
Laura levantó una ceja, cruzando los brazos mientras continuaba con su acusación. Nos han informado que usted se niega a seguir instrucciones y ha estado haciendo demandas irrazonables durante todo el vuelo, dijo, con un tono agudo y acusador. Desafortunadamente, necesitamos que permanezca sentado hasta nuevo aviso. Seguridad lo estará esperando cuando aterricemos. Leonard sintió el peso de sus palabras caer sobre él como una tormenta. Su corazón se aceleró al darse cuenta de la magnitud de sus intenciones. No solo estaba siendo poco profesional. Estaba intentando humillarlo activamente, usando su autoridad para presentarlo como un pasajero problemático frente a todos. Tratando de mantener la compostura, respondió, no he rechazado ninguna instrucción ni he hecho nada perturbador. Solo he solicitado el mismo servicio que se les da a los demás. Alex se unió a ella, parándose cerca y echando más leña al fuego. No tenemos tiempo para discutir, señor, dijo en un tono desdeñoso. Solo quédese sentado y lo manejaremos cuando el avión aterrice. Leonard se recostó, atónito e indefenso mientras los asistentes de vuelo se alejaban. Ignorando sus protestas, miró a su alrededor, buscando en las caras de los pasajeros cercanos alguna señal de comprensión. Pero la mayoría evitaba su mirada, sin querer involucrarse. Su sensación de aislamiento se profundizó, y sintió la punzada de la humillación asentarse al darse cuenta de lo completamente que la tripulación lo había señalado. Para cuando el avión aterrizó, Leonard se estaba preparando mentalmente para lo que le esperaba en tierra. Sabía que revelar su verdadera identidad en ese momento no serviría de nada. De hecho, solo lo haría parecer defensivo o combativo. Necesitaba abordar esto con una determinación calma y dejar que la situación se desarrollara hasta que tuviera la oportunidad de explicarse. Una vez que el avión se detuvo, Laura y Alex se pararon cerca del frente, intercambiando miradas satisfechas. Leonard podía ver sus expresiones de autosuficiencia mientras esperaban, claramente esperando verlo humillado. Más allá, respiró profundamente, centrando sus pensamientos y se preparó para manejar cualquier acusación que pudieran hacer en su contra. Finalmente, las puertas se abrieron y un oficial de seguridad subió al avión, avanzando hacia la fila de Leonard. Leonard podía sentir la tensión entre los pasajeros mientras observaban, y él hizo todo lo posible por mantener su expresión neutral. Manejaría esto con calma, tomando nota cuidadosa de cada detalle para lo que sabía sería una reunión crucial después del vuelo. Señor, por favor, venga con nosotros, dijo el oficial. Su tono era firme pero profesional. Leonard se levantó, dándole a Laura y Alex una última mirada tranquila antes de seguir al oficial por el pasillo. Mientras pasaba junto a ellos, pudo ver la satisfacción en sus ojos, la creencia de que lo habían humillado con éxito. Pero Leonard mantuvo su posición, conservando su dignidad intacta. Este no era el fin del viaje. Era solo el comienzo de una confrontación que destaparía cada verdad que se había propuesto descubrir. Sabía que pronto se darían cuenta de quién era él y que cada acción que habían tomado se expondría y se haría justicia. Al salir del avión, Leonard sintió un renovado sentido de propósito. La falta de respeto descarada y deliberada que había soportado solo había alimentado su determinación de enfrentar este problema de frente. Había venido a ver lo que experimentaban sus pasajeros, y ahora sabía que usaría esta experiencia para hacer cambios reales. Escoltado por el oficial de seguridad por la pasarela y hacia la terminal, Leonard mantuvo la compostura. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permaneció tranquila a pesar de la profunda humillación que había soportado en su propia aerolínea. Sabía que esta confrontación estaba lejos de haber terminado. Era hora de revelar su verdadera identidad y exigir responsabilidad a todos los involucrados. Mientras se acercaban a una pequeña sala de espera, el oficial de seguridad le indicó que esperara mientras hablaba con un supervisor. Leonard se quedó quieto, su rostro impasible, aunque por dentro sentía que la tensión iba en aumento. Este era el momento para el que se había preparado, el tiempo en el que finalmente dejaría claro quién era él y se aseguraría de que estas acciones no quedaran sin respuesta. Pronto, un hombre elegantemente vestido con traje entró en la sala, con una expresión tensa y preocupada mientras miraba a Leonard. El hombre se presentó como Thomas Beston, gerente de operaciones de Skyline Airlines. Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras comenzaba a reconocer el rostro de Leonard. «Señor Grayson», preguntó Thomas, con la voz ligeramente temblorosa al caer en cuenta. «¿Es usted Leonard Grayson?» Leonard le dio un asentimiento firme. «Sí, es correcto», respondió. «Soy el CEO de Skyline Airlines, y acabo de experimentar el tipo de servicio que nuestros pasajeros enfrentan todos los días. Y déjeme decirle, fue inaceptable». El rostro de Thomas se puso pálido al procesar esta información. Dio un paso atrás,
visiblemente afectado, y luchó por encontrar sus palabras. Señor Grayson, no tenía idea. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. Lo siento mucho. Leonard levantó una mano para hacerlo callar. Las disculpas no cambiarán lo que pasó, dijo firmemente. He sido ignorado, humillado y físicamente restringido por miembros de mi propia tripulación, simplemente porque creían que era un pasajero común. Su comportamiento refleja directamente los valores de nuestra compañía, y tengo la intención de abordarlo de inmediato. Thomas asintió, sacando rápidamente un bloc de notas para escribir las palabras de Leonard. Por supuesto, señor Grayson, personalmente me aseguraré de que cada individuo involucrado en este incidente enfrente las consecuencias. Este comportamiento es inexcusable y le aseguro que lanzaremos una investigación completa. Necesito algo más que promesas. Thomas, respondió Leonard, su voz firme pero aguda. A partir de ahora, quiero que cada miembro de la tripulación de ese vuelo sea removido de sus funciones y quiero que este incidente quede completamente documentado en sus expedientes. Esto no es solo sobre castigo. Se trata de mantener los estándares que se supone que Skyline representa. Thomas volvió a asentir, sus manos temblando ligeramente mientras anotaba las instrucciones de Leonard. Entendido, señor Grayson. Me aseguraré de que se haga. Leonard estudió a Thomas por un momento, evaluando su sinceridad, aunque percibió un horror genuino en la respuesta del hombre, no estaba dispuesto a dejar nada al azar. Los eventos en ese vuelo habían revelado una cultura que permitía e incluso fomentaba el prejuicio y el abuso, una cultura que debía desmantelarse desde la raíz. Hay una cosa más, continuó Leonard, su tono suavizándose pero aún firme. Quiero enfrentarme personalmente a la tripulación. Necesitan entender exactamente quién soy y la gravedad de sus acciones. Los ojos de Thomas se agrandaron y vaciló, claramente sorprendido por la petición. Pero asintió, con una expresión de determinación asentándose en su rostro. Sí, señor. Los haré llevar a una sala de conferencias privada de inmediato. Después de unos minutos, Thomas condujo a Leonard por un pasillo tranquilo hacia una pequeña y estéril sala de conferencias. Dentro, los miembros de la tripulación, Laura, Alex y Jackson, el piloto, estaban sentados. Sus expresiones variaban desde la confusión hasta la irritación. Claramente no se les había informado de lo que estaba sucediendo. Y Leonard pudo ver los leves rastros de satisfacción arrogante en sus rostros, sin ser conscientes de la situación que ahora enfrentaban. Al entrar Leonard, la atmósfera en la habitación cambió. Los ojos de Laura se abrieron de par en par de la sorpresa al reconocerlo. Su expresión arrogante desapareció rápidamente. La boca de Alex se abrió, su mirada saltaba entre Leonard y Thomas con incredulidad. Jackson, el piloto, apretó los puños, su rostro una mezcla de irritación e incredulidad. Leonard respiró hondo, dejando que el silencio se asentara en la habitación antes de hablar. Estoy seguro de que ahora todos me reconocen, comenzó. Su voz era tranquila, pero transmitía una autoridad inconfundible que provocó un escalofrío en la habitación. Soy Leonard Grayson, el CEO de Skyline Airlines. Y quiero que entiendan que sus acciones no solo han violado los estándares básicos de decencia, sino que también han deshonrado los valores que esta compañía afirma defender. Miró a cada uno de ellos, su mirada firme e inquebrantable. Durante ese vuelo, fui tratado como si fuera menos que humano, ignorado, insultado e incluso restringido sin motivo. Todo porque asumieron que solo era otro pasajero que no merecía respeto. Ignoraron su deber, abusaron de su poder y avergonzaron a esta aerolínea. Laura miró hacia abajo, su rostro rojo de vergüenza mientras balbuceaba. Señor Grayson, no me di cuenta. Leonard le interrumpió, su tono frío. No debería importar quién soy. Todos los pasajeros merecen respeto, ya sea el CEO o no. Sus acciones dicen mucho sobre cómo ven a aquellos que no cumplen con sus estándares personales. Eso es inaceptable. Alex se movió incómodo, incapaz de sostener la mirada de Leonard. Señor Grayson, he trabajado aquí durante años. Esta es la primera vez que una oportunidad fue todo lo que necesitaste para revelar tu verdadero carácter. Leonard interrumpió. Y tus acciones me han mostrado exactamente quién eres. Los estándares de esta aerolínea, mi aerolínea, exigen respeto para cada cliente, y no han cumplido con eso. Jackson, el piloto, intentó intervenir, su rostro torcido por la frustración. Esto fue solo un malentendido, señor Grayson. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Controlando a un pasajero que... La expresión de Leonard se endureció. Eligieron ignorar mi cumplimiento y, en cambio, me trataron con abierta hostilidad.
Seguí cada instrucción, permanecí calmado y no pedí más que cortesía básica. Pero eligieron actuar con crueldad porque pensaron que no habría consecuencias. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, observando el peso de sus acusaciones caer sobre ellos. A partir de ahora, todos ustedes están despedidos de sus puestos en Skyline Airlines. Sus acciones se documentarán en sus registros, y personalmente me aseguraré de que cualquier empleador futuro sepa la naturaleza de este incidente. El silencio llenó la habitación mientras la tripulación procesaba sus palabras. El rostro de Laura se arrugó, sus hombros temblaron mientras comenzaba a llorar. La magnitud completa de sus acciones finalmente comenzaba a asimilarse en ella. Alex miró hacia abajo, su rostro pálido, su compostura destrozada. Jackson apretó el puño, pero su expresión delataba la realización creciente de que no había escape de las consecuencias de sus acciones. Leonard los observaba, sintiendo un sentido de justicia asentarse en él. Había venido aquí con la esperanza de confirmar que los valores de su aerolínea se estaban respetando. Pero se encontró con una dura verdad. Aún así, estaba decidido a reconstruir Skyline sobre una base de respeto e integridad. Espero que esto sirva como una lección, dijo, su voz definitiva, de que cada pasajero en mi aerolínea merece respeto sin importar su apariencia o procedencia, y no toleraré nada menos. Con eso, Leonard se dio la vuelta y salió de la habitación, su corazón pesado pero resuelto. El camino por delante requeriría más que solo despidos. Exigiría una reevaluación completa de la cultura de Skyline. Una reforma sistémica para erradicar los prejuicios y asegurar que cada empleado representara los valores por los que había trabajado tan arduamente para inculcar. Caminando por la terminal, Leonard sintió un renovado sentido de propósito. Había soportado el peor trato, había visto lo peor de la humanidad en los rostros de sus propios empleados, pero también había sido testigo del poder de la rendición de cuentas, la importancia de defender lo que es correcto. Al salir, tomó una respiración profunda, sintiendo que el peso de su experiencia se aligeraba un poco. Sabía que había mucho trabajo por hacer, pero estaba preparado para asumir el desafío. Para Leonard Grayson, este viaje apenas comenzaba. Un viaje para asegurar que Skyline se convirtiera en un lugar donde cada pasajero fuera tratado con el respeto que merecían. Y así fue como una experiencia impactante se convirtió en una misión de cambio. Este CEO aprendió la dura verdad sobre su aerolínea y ahora está decidido a asegurarse de que ningún pasajero enfrente tal falta de respeto. Revisa de nuevo. Si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana para más historias impactantes. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Tu opinión importa.